Muy buenos días a todos, mi nombre es Omar Benítez y en conjunto con mis compañeros Rosángela Reyes, María Marcano, Joyce Tolati y Alexis Bracho vamos a hablar sobre conductismo. El conductismo tuvo su origen en los años 1913 de la mano del psicólogo Watson, quien fue un reconocido psicólogo de gran influencia en esa época. Él consideraba la psicología una ciencia natural y con una importante aplicación social, que tuvo mucha énfasis en el ambiente, es decir, le dio mucha importancia a la sociedad para hablar del comportamiento del individuo. Según Skinner, el conductismo es el estudio experimental objetivo y natural de la conducta, y durante el desarrollo de esta teoría se privilegió muchos enfoques más que otros, pero fue el sistema diseñado por él el que llegó a ser dominante desde la década de los 40. Las investigaciones sobre el comportamiento animal en base al aprendizaje como respuesta de un estímulo determinado fueron las que determinaron que la repetición era la garantía de aprender y siempre se podía obtener mayor rendimiento si se suministraban los refuerzos oportunos. En este enfoque, el trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos contingenciales de reforzamiento para enseñar. Keller, en 1978, indicó que en esta aproximación el maestro debe verse como un ingeniero educacional y un administrador de contingencias. Dentro de los principios que deben manejar principalmente son el de reforzamiento positivo y evitar en gran medida los castigos. Según los conductistas, para que los estudiantes aprendan, basta con presentar la información. En el conductismo podemos encontrar dos características principales. Primeramente, el condicionamiento clásico, que es el proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia un estímulo inicial que provoca en el organismo una respuesta incondicionada, regular y mensurable con un evento neutro que no pasaba antes del condicionamiento, como fue el experimento de Pavlov. Y por segundo tenemos el condicionamiento operante, que es el proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es seguida por una acción o por algo deseable o no deseable. En suma, el conductismo constituye una manera de estudiar lo psicológico o cualquier fenómeno del mundo desde la perspectiva de la ciencia de la conducta. Por otra parte, encontramos lo que es la diferencia entre el conductismo psicológico y el conductismo educativo. El conductismo psicológico es una teoría que está clasificada en 3 niveles de organización científica que se complementan y retroalimentan recíprocamente, como lo son el conductismo, el análisis experimental del comportamiento y la ingeniería del comportamiento. Por otra parte, el conductismo educativo como teoría de aprendizaje es considerada como el modelo que se fundamenta en el estudio de experiencias internas o sentimientos a través de métodos mecanizados, dando lugar al desarrollo de procesos repetitivos. En resumen, el conductismo propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. Los dejo con mi compañera Rosángela Reyes. Buenas, mi nombre es Rosángela Reyes y le hablaré sobre las bases teóricas del conductismo. Estas inician entre el siglo XIX y el siglo XX. Durante ese tiempo existieron diversos estudiosos de la época que realizaron contribuciones en el estudio de la conducta y del comportamiento y cómo esto influía en el aprendizaje. En sus estudios tomaron en cuenta el entorno del individuo como un conjunto de estímulo-respuesta. A través de esta primicia, ellos pretendían revelar de cierta manera las reglas básicas del aprendizaje. Por otro lado, el enfoque conductismo tiene sus raíces en la Escuela de Psicología Conductista estadounidense. Esta escuela tiene al individuo como un organismo que se adapta al ambiente o al contenido. La terminología inicial experimental fue adaptada por Watson y Skinner, quienes desarrollaron el conductismo. Esta corriente de psicología obliga al empleo de procedimiento estrictamente experimental para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta, partiendo del entorno como un conjunto de estímulo-respuesta.
Dichos estudios experimentales permitieron descubrir muchos principios de aprendizaje y gracias a esto surgieron nuevas conclusiones útiles para aplicar y modificar el comportamiento humano. ¿Cuáles fueron los principales exponentes de esta teoría? Los principales fueron los siguientes: Ivan Pavlov, Watson y Skinner. Pablo fue quien inicia el experimento de aprendizaje estudiando conductas animales. Watson fue el fundador de la Escuela de Psicología y Skinner fue un impulsor de conductismo contemporáneo. Él consideraba irrelevante todo aquello que no se comprueba experimentalmente. Esta teoría tiene sus procesos, conocidos como condicionamientos clásicos y condicionamiento operante. Le cedo el paso a mi compañera. Continuando con las bases teóricas del conductismo, encontramos que en este ocurren dos procesos distintos, los cuales son denominados como condicionamiento clásico y condicionamiento operante. En primer lugar, el condicionamiento clásico es un proceso mediante el cual se obtiene una respuesta a través de un estímulo determinado. En este se trata de un tipo de aprendizaje el cual es asociativo y fue experimentado por primera vez por Pavlov, quien en su oportunidad realizó un experimento con perros, el cual consistía que al momento de colocarles la comida sonaba una campana, lo cual generaba en el animal la salivación, siendo el sonido de la campana el elemento condicionante y la salivación la respuesta. Es así como se evidencia en el experimento lo que es una respuesta aprendida. Siguiendo con lo que es el condicionamiento operante, entendemos que este es un tipo de aprendizaje en el cual se utilizan las conductas voluntarias. En él se sigue un esquema de lo que es la ley de causa y efecto, donde se buscan desarrollar nuevas conductas en función de las consecuencias que puedan tener estas. En el condicionamiento operante existen varios tipos, entre los cuales están el moldeador, el reforzador y el castigo. En el moldeador se busca guiar una conducta natural a una conducta deseada a través de la recompensa. En el reforzador se busca afianzar un comportamiento con la repetición de lo que sería la conducta deseada. Y en el castigo se busca disminuir la conducta indeseada por las consecuencias negativas que traería el practicar esta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joyce Tolati. Continuando con la exposición del conductismo, tenemos que analizar y tomar en cuenta que esta corriente o manera de aprendizaje-enseñanza toma su base o se realiza a través de la repetición o reforzamiento a través de recompensas y de castigo, donde el estudiante se muestra como un ser obediente al profesor, buscando la aceptación total de este, dependiendo de él y con un comportamiento pasivo durante todo el desarrollo del aprendizaje, en el cual el profesor va a evaluarlo dependiendo del éxito o no que éste tenga para realizar y repetir el proceso que se le está indicando. Por otro lado, el profesor es la clave de todo este proceso, impartiendo y monopolizando la dirección o sentido de este aprendizaje sin retroalimentación ya sea positiva o negativa del estudiante, centralizando y dirigiendo esta información que él desea que maneje el alumno, y todo esto a través de estímulos o impulsos cuya sensibilidad y respuesta se va a determinar dependiendo del ambiente donde se desarrolla la actividad. Ahora bien, una vez evaluadas las bases teóricas que anteriormente nos dieron nuestros compañeros, debemos analizar
cómo se aplica en el aula de clase, cómo podríamos nosotros nutrir de manera positiva nuestra forma de educar a los alumnos con esta tendencia o corriente de aprendizaje. A diario, durante toda nuestra infancia, fuimos partícipes de esto a través del condicionamiento clásico. ¿Quién no recuerda la acción de levantarnos cuando entraba el profesor al salón o alguna figura de autoridad? También un condicionamiento clásico era cuando al escuchar el timbre nuestra cara cambiaba porque sabíamos qué significaba esto. Aparte de eso, también otro condicionamiento muy clásico es cuando nos decían que teníamos que hacer filas indias para entonar las notas del himno nacional o al salir de clase. También esto es una muestra de condicionamiento clásico al que nosotros fuimos sometidos. Aún más, podemos aplicar el condicionamiento operante cuando estimulamos de manera positiva la intervención en clases y el buen desenvolvimiento y las calificaciones del alumno. Esto va a provocar un mayor interés del alumno en las actividades académicas o incluso si nosotros realizamos la suma o la resta de puntos según el comportamiento de los alumnos. También están las carteleras de buena excelencia, las carteleras de mayor logro, y esto estimula mucho a los estudiantes. Utilizar las asignaciones de investigación extras como castigo cuando el alumno realiza una actividad deficiente o no la realiza, e incluso la expulsión de clases si el comportamiento de estudiantes no se ciñe a las reglas pautadas. Así también como sancionar muy severamente al copiarse o tener algún otro comportamiento que no se acople al grupo de pares que estamos estudiando. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Bracho, estoy en el grupo de actualización e información docente de la Universidad de Oriente y nos corresponde hablar, o el tema que nos corresponde es sobre el conductismo, esa teoría psicológica aplicada a la educación. Mi punto se refiere a las fortalezas y debilidades del mismo. El conductismo en sí se logra simplemente a través de un estímulo cambiar la conducta en cierta forma y controla la misma. Logra una relación entre estímulo y produce una respuesta que ofrece una forma de ser evaluada. Los elementos clave son estímulo, respuesta y la asociación entre ambas. Permite planificar esa conducta y es observable. Considera que las emociones como un reflejo condicionado. Skinner planteaba que el condicionamiento es una técnica que debe usarse para enseñar ciertas conductas deseables. O sea, modela la conducta del estudiante hacia donde yo, docente, quiero que él llegue a hacerla. Y sigue vigente en la actualidad porque en las instituciones educativas, con respecto a la pandemia, como estamos en la actualidad, ha logrado que a través de las TIC todos esos niveles han incursionado en nuevas modalidades como el uso de las TIC para modelar ciertas conductas y lograr un aprendizaje del estudiante debido a la situación de la pandemia en que estamos en la actualidad. ¿Qué debilidades tiene? Que mecaniza la participación del estudiante como algo deshumanizado y reduccionista. O sea, el muchacho casi ni piensa. Condiciona el carácter de la conducta humana. Enfatiza motivación y rendimiento a corto y a más largo plazo. La enseñanza se plantea como un paradigma de contingencia y el refuerzo modificables de la conducta del participante. En realidad lo vemos más actual. Como conclusión podríamos decir que su importancia radica dentro de la educación en que una corriente que en cierta forma sí ayuda a lo que queremos, sabiéndolo utilizar, a modelar la conducta en algo deseable, productivo para el estudiante. Así de esa manera se puede ver y que lo podemos utilizar en las TIC como actualmente se está utilizando, y la inteligencia artificial, algo importante que se está utilizando mucho en la modernización y la versión de digitalización de la educación debido a las circunstancias en que se encuentra el mundo actualmente. Muchas gracias por haber asistido a esta conferencia.